en esta cuestión. En los años 70, después de que muchos compañeros del movimiento 68 y las corrientes políticas influyeron en los movimientos populares, se creó esa autonomía de los movimientos. Entonces, había una migración muy fuerte del campo a la ciudad, entonces en las periferias se empezaron a crear las colonias populares, donde el PRI tenía o el gobierno tenía control, entonces ahí le dejaba hacer lo que se quisiera y porque tenía control, pero empezó a haber una autonomía, no nada más en las decisiones, sino ideológicamente. Entonces, esta es una cuestión y entonces empezó a haber, bueno, toda la toma de las tierras, que fue en los años 70 muy importante, lo de Santo Domingo, Coyoacán, que fue la más grande en América Latina, y pero ya con una cuestión ideológica, el campamento 2 de octubre, y como el gobierno había una rechazo muy fuerte, el movimiento creó algunos elementos importantes que fueron un elemento que ha sido importante es la autogestión. Entonces, la cuestión de la autogestión es que los servicios, como no los daba el gobierno, entonces la gente tuvo que organizarse. Y entonces de ahí surgieron las escuelas populares, porque no, nosotros en el movimiento urbano decimos que quienes hemos creado la ciudad han sido los propios agentes, porque se crearon las escuelas, se crearon los CENDIs, me acuerdo todavía las compañeras de Copome que sobreviven, las mujeres fundamentalmente, siguen sosteniendo los centros de desarrollo infantil con un esfuerzo muy grande y con toda una metodología de educación popular en los centros infantiles. Eh, eh, Esa es una cuestión importante. Toda la autogestión ha sido importante. Se generó todo lo de salud alternativa desde hace años. Ahora está muy de moda, pero en esos tiempos era una cuestión muy importante porque no había nada. Entonces, no había ni clínicas, ni hospitales, ni nada. Entonces, las mujeres empezaron a organizarse para ver qué se hacía, la bronca del transporte, la toma de los camiones, etcétera, etcétera. Todo esto lo que generó fueron grandes organizaciones, no nada más en la Ciudad de México, sino en muchos lugares. Ayer hacían un recuento algunos compañeros en 23 estados. La CONAMU tuvo influencia en 23 estados con diferentes niveles de organización, pero en algunos muy, muy fuerte y en algunos ligados a la cuestión sindical. Por ejemplo, el CDP de Chihuahua eh, tenía como una cuestión importante la lucha Mineros. de los mineros, pero de los electricistas. Y es de las primeras organizaciones después del 68 que se generó el CDP de Chihuahua. Pero con una cuestión de coordinación sindical, urbana, etcétera. O los frentes populares como Tierra y Libertad, en donde lo que se planteaba era la cuestión de organizar a los no asalariados y a la gente que no tenía un lugar donde, digamos, vivir, pero también, digamos, me acuerdo que había mariachis, vendedores los del calzado, o sea, eran como Taxistas. gremios taxistas. De, y entonces era una cuestión muy importante esta cuestión porque se generaron formas de organización diferentes. Otra cosa muy importante, a ver si ya no me, cuánto me falta. Este, bueno, otra cosa importante fue la cuestión de la forma de organización. Se planteó una cuestión, porque con el PRI siempre había una forma de organización muy vertical y que luego se sigue reproduciendo en muchos lugares y entonces es el presidente, el secretario, el tesorero
Y entonces era una cuestión de una forma de organización, aunque haya la asamblea, hay una cuestión de coordinación de vertical. Y me acuerdo que en San Miguel se discutió mucho la cuestión de esta cuestión de buscar formas de más horizontales. Y además era una necesidad por el problema de la represión tan fuerte. No eran, eran momentos complicados y difíciles porque la represión era muy, muy fuerte contra el movimiento. En esos años fue muy fuerte. Entonces, lo que dio origen a la CONAMUC, digamos, también es esa necesidad de coordinarse y de tener un espacio para detener la bronca de la represión. Entonces, y entonces generaron formas más horizontales, las comisiones, los consejos, o sea, en varios lugares se generaron nuevas formas de organización que ayudaron al propio movimiento. El movimiento, bueno, es muy largo comentar todo, pero estoy centrando en algunos elementos centrales. Me acuerdo la discusión de en los encuentros de la CONAMU de la bronca de la participación electoral, que luego había que ver pues, realmente qué es lo que ha pasado con todo este proceso, la participación de los movimientos. Pero me acuerdo que la discusión era que ante una represión tan fuerte que se estaba dando, me acuerdo que, bueno, la UCP, que fue la de las primeras que definió en los setentas participar electoralmente con Rosario Ibarra del Frente contra la Represión, Frente Nacional, pero las primeras organizaciones que definieron participar fue la COSEI en Oaxaca y el CDP de Durango. Ante una bronca de represión decían, pues hay que buscar otro camino que no sea, que nos permita este, poder avanzar. La CONAMU se creó como una cuestión de carácter de clase. Eso es muy, muy importante, que es importante eh, y se había planteado también en los estatutos de la CONAMU, venía la lucha por el socialismo. Esa es una cuestión importante porque tenía una cuestión ideológica muy importante, sí, anticapitalista y socialista, y se mencionaba así que lo que deberíamos de luchar es por una sociedad, ¿no? Bueno, después de este periodo, la CONAMUC, hay muchas experiencias importantes en la CONAMUC. Creo que se generaron nuevas formas, se generaron formas de abasto de jóvenes. Por ejemplo, la CONAMUC participó fuertemente en toda la cuestión de la organización de las bandas en ese tiempo en los ochentas de los Panchitos y bueno, tenían varios nombres en cada lugar, en esa, unos, etcétera, pero hubo toda una organización de jóvenes que ayudó, digamos, a generar otra forma también. La cuestión de la cooperativa Campo Ciudad, la cuestión de la lucha de la regional de mujeres, que ahorita nos van a comentar, generaron mucha cuestión. Bueno, después de todo, digamos, la CONAMU ayudó también a una cuestión que ayudó muchísimo, fue que había muchos compañeros presos por la lucha por la tierra, y entonces la CONAMU le dio cobertura y hubo compañeros que salieron libres casi todos, a excepción de compañeros que fueron desaparecidos y que ya nunca supimos qué pasó con el compañero Candelario Campos de la Felipe Ángeles. Entonces, que fue algo importante. Después de esto, pues en el 88 se discutió si había que participar electoralmente o no. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que mientras nosotros estábamos entre los no electoreros y los electoreros invitando a un lado reformistas, ¿no? Delante
marxistas, leninistas, la gente ya estaba decidiendo participar electoralmente. O sea, iba a los actos, etcétera, y los movimientos urbanos jugaron un papel fundamental en toda esta lucha del 88 y que luego dio origen ya a los primeros gobiernos progresistas del país y de la ciudad. Y una de las cosas que sí pasó es que se desfundó el movimiento, porque muchos compañeros ahora su papel ya no era en los movimientos, sino se generó, eran gobierno o estaban en la Cámara. Y luego se volvió una cuestión del clientelismo político. Entonces ya los movimientos se utilizaban para la clientela electoral y no una cuestión de seguir sosteniendo. Y además porque ya no hubo una cuestión de formación. En la CONAMU hubo una cuestión de formación política muy importante de todas las corrientes. Entonces fue importante esa cuestión. Y y bueno, podemos ver, ya se me acabó el tiempo, pero podemos decir muchísimas cosas de todo este periodo. Y lo único que quiero decir es que en cada lugar fue importante. Y aquí en Naucalpan fue importante la participación de los movimientos urbanos. O sea, con todas nuestras diferencias con Naucopac Con América Baroa. y con América Baroa, etcétera, fue una cuestión fuerte. Ahí me acuerdo de nuestras luchas con América y con Rosalía Reyes y la cuestión, y se generaron cuestiones importantes y movimientos importantes como Tierra de Libertad y luego, bueno, San Agustín, Las Tolvas. O sea, hay muchas experiencias en Naucalpan muy importantes de urbano populares. Y por último, nada más, quisiera comentar que ahora los movimientos urbanos estamos planteando dos consignas centrales. Una es el derecho a la ciudad, ya no nada más el derecho a una cuestión sectorial que ha sido un error. Creo que ese es un problema de los movimientos porque antes nos planteábamos una cuestión territorial y ahora se vuelve una cuestión sectorial. Luchar por la vivienda nada más y ya. Y el movimiento nunca se planteó eso y la defensa del territorio. Diario estamos en la defensa del territorio porque el capital inmobiliario está sobre los territorios, como pasa en la cooperativa Palo Alto, después de 50 años de toda una lucha. Ahora el capital inmobiliario ya los rodeó y ahora quiere destruir la cooperativa. Entonces, a diario estamos enfrentando todo este asunto con lo de Airbnb, etcétera, que sería bueno en los retos ver qué retos ahora tenemos los movimientos. Pues gracias, disculpen. Muy bien, ahora abrimos paso a Ida con el movimiento de mujeres. Bien, pongan atención, chicos, porque es pregunta de examen, ¿eh? Ah, cierto, pues, Ay, ay, ay. lo reprobar. Así van a despertar. Sí. Vamos a pasarnos acá, ¿no? A ver. No, se ve, sí se ve. ¿Se ve? Sí se ve, sí se ve. Ah, Bueno, el origen de la organización de las mujeres, como ya lo plantearon los compañeros, es la organización de las mujeres en el movimiento urbano popular en México surge a partir de la demanda por una vivienda digna. ¿Sí se escucha o no? No. Acércatelo. Ya. Ok, surge por la demanda por una vivienda digna, tener acceso a servicios básicos como el agua, alumbrado público, servicio eléctrico en sus casas, caminos, drenaje, abasto. Este movimiento se concentra en las zonas conurbadas de las principales ciudades del país. Pensemos que si los asentamientos que se llevan a cabo en zonas conurbadas no tienen ningún tipo de servicio y que al no tener algún tipo de servicio, entonces hay que proveer a la familia o a los que estén habitando, pues, de esos servicios, es decir, tener agua, lavar los trastes, lavar la ropa, para la alimentación, para el aseo.
Entonces, esta condición de precariedad y de dificultad dentro de las comunidades, pues quien lo va a solventar son fundamentalmente las mujeres. Entonces, surge la organización popular, ya se habló aquí que en una de las organizaciones populares más importantes es la CONAMU, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, que concentra a un grupo grande de organizaciones populares, tanto de la ciudad como de la zona conurbada. Se provee de herramientas organizativas. Eso es muy importante porque comienza a proveer de cómo nos organizamos, cómo planteamos la solución de problemas y el trabajo, se plantea también el trabajo comunitario. La discusión de los problemas en las asambleas de colonos permiten la reflexión social y política de la comunidad. Difícilmente podemos tener una reflexión política si no nos reunimos a discutirlo. Aquí les puse un ejemplito de una escuela popular que le llamábamos el taco de sal. Si se fijan, pues todo es hecho a mano, ese yo lo hice hace muchos años. Es sobre, es sobre el hostigamiento. No se alcanza a ver, pero ahí el hombre está nalgueando a la mujer y le dice, ¿todavía estás buena, mamacita? Y bueno, un poco para hacer la reflexión sobre el acoso sexual hacia las mujeres. En 1985 hay un sismo, el 19 de septiembre, con una escala de Richter de 8.1 y con una duración de minuto y medio. No había alarma sísmica, entonces nadie se enteró hasta que comenzó a temblar y se empezaron a caer los edificios. Y esto develó una fragilidad impresionante de la ciudad y de las condiciones de pobreza en que se vivía. Los damnificados del sismo, frente a esa situación, pues se salen, los que logran sobrevivir, y comienzan a vivir en la calle. El centro se volvió una zona donde la gente se dormía en la calle, comenzaron algunas organizaciones a llevar casas de campaña o cobijas para que la gente pudiera dormir, pero en general en el centro encontrábamos en ciertos lugares, pues familias enteras, vecindades enteras, durmiendo en la calle, sobreviviendo en la calle. Esto, bueno, lo que provocó es que comenzaran a organizarse y surgió algo que es muy peculiar. La organización comenzó a surgir, pero a quienes asistieron a apoyar a estas personas, a los damnificados, fueron estudiantes, profesionistas, feministas, activistas del MUP. Todo esto que planteó Jaime y Luis anteriormente del movimiento urbano previo al sismo, pues generó un gran semillero de activistas que cuando se cayó la ciudad llegaron a apoyar y llegaron a comenzar a generar organización por dónde, con quién hay que negociar, hacia dónde hay que ir, porque pues el Estado no daba respuesta alguna. En el caso de los estudiantes, aquí en Acatlán, fuimos un grupo de estudiantes para ver qué estaba pasando, porque ustedes, obvio, no lo vivieron, pero después del sismo lo que se decía es, los mirones son de palo, no sirven para nada, no vayan, no salgan. Era una forma de ocultar el desastre que se había pronunciado en la ciudad, pero estudiantes y profesionistas comenzamos a salir a ver y entonces nos encontramos con una realidad desastrosa, terrible, en la cual nos planteamos pues colaborar un poquito, ¿no? En lo que estaba sucediendo. Pongo feministas porque las feministas llegaron en particular con las costureras. En el centro había muchos edificios de la industria textil y estos se derrumbaron totalmente. Entonces, las costureras, muchas murieron. Los patrones lo que estaban preocupados era por su maquinaria, su equipo y su infraestructura y no les importaban las costureras que estaban adentro. Entonces empezaron a sacar las máquinas y aún sabiendo que había costureras vivas dentro, no promovía, ¿no? que se les salvara. Incluso el ejército rodeaba esos edificios, nada, sino los edificios para evitar robos. Entonces, se comienza a dar una organización, esta, como dice Jaime y Luis, no es una organización que surja a partir de, sino
comienza a darse una reflexión importante sobre, se comienza a observar que las asambleas del movimiento urbano popular se constituyen en su mayoría por mujeres. Es relativamente explicable porque las mujeres son las que más se ven afectadas frente a las carencias. No hay agua, no hay abasto, no hay caminos, no hay electricidad. Y las mujeres tienen, bajo este rol de género que se nos ha asignado, que cumplir con el cuidado y los servicios hacia la familia. Entonces se vuelve sumamente difícil y complicado. Eh, y surge la necesidad de comenzar a hablar desde las mujeres, es decir, las mujeres ya no solo hablan de la vivienda, de los desayunos, de la necesidad de agua, de la necesidad de luz, sino también, ¿qué onda con nosotras? ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué? Frente a la organización comienza a haber una contradicción incluso familiar. Muchos de los esposos o parejas de las mujeres que participan no las dejan participar, ¿no? O se enojan porque van a la participación, están participando, o aunque ellas estén dando alguna opinión, ellos las descalifican. Entonces, se comienza a hablar desde las mujeres sobre problemas de mujeres, y aquí les puse otro muñequito que yo hice, un mini cómic, donde la primera parte se nota a la mujer despertando muy temprano, después está haciendo el mandado, lava, bueno, acá de este lado está cocinando su licuadora, le da de comer a toda la familia, al final todos ya están durmiendo, ella está lavando trastes y se queda sola nuevamente, ¿no? Es la primera que se para, la última que se acuesta, es la que provee de cuidados a toda la familia. Entonces surge la organización de las mujeres. Se organiza el primer encuentro del Nacional de Mujeres del Movimiento Urbano Popular en 1983 en Durango, es decir, solo de mujeres. Por primera vez sin la dirigencia masculina al frente. Las mujeres hablan sobre su problemática, comienza a transformar lo personal en política. Es decir, comienzan a decir, bueno, ¿y nosotras qué? ¿Qué está pasando con nuestra situación como mujeres? Y en ese encuentro se llega a los siguientes acuerdos, que los puse porque me parecen muy interesantes. Miren, las demandas al Estado eran que proporcione agua, drenaje, luz, pavimento, las de allá, ¿no? Educación y abastecimiento de víveres en las colonias populares, que instalen comedores, guarderías suficientes y eficientes, que no imponga políticas represivas de control natal, de manera que las mujeres puedan decidir libremente sobre su maternidad, porque ustedes no lo saben, porque son muy chiquitos todavía, pero en algún momento, para poder, por ejemplo, decidir ponerse un dispositivo intrauterino o operarse para ya no tener hijos, en el seguro social o en donde se esté dando el servicio, no se le daba a la mujer por petición propia, sino se le decía, tiene que dar el consentimiento a su esposo. Bueno, en el cuarto punto, que no impongan topes salariales y que se creen empleos para las mujeres, que cese la represión a los movimientos populares. Y después viene otro que es tareas de la organización, y aquí es la parte más interesante de la organización de las mujeres. Bueno, por un lado, impulsar que la CONAMUP levante las demandas de las mujeres, impulsar la formación política e ideológica de las mujeres en la organización del MUP, atendiendo la problemática específica de las mujeres en el marco de la lucha de clases, promover que las mujeres tengan una participación plena y ocupen puestos de dirección real y no solamente formal. Impulsar la toma de conciencia de los compañeros sobre la problemática de la mujer, porque a pesar de que son movimientos revolucionarios, dentro de la propia organización hay una contradicción donde los compañeros minimizan o descalifican a las mujeres. Entonces, sí hay como la necesidad de que los compañeros también se den cuenta de las necesidades que tienen las mujeres dentro de la organización. Crear formas de enfrentar la violencia contra las mujeres en las colonias y en las familias a través de comisiones de honor y justicia. Dentro de las organizaciones, por ejemplo, en la colonia Tránsito, donde yo participé, pues la violencia intrafamiliar era sumamente común, todavía es común e incluso se ha escalado hasta los feminicidios. Pero en esa época, pues era común y era relativamente normal, se consideraba normal, pues es
Es el jefe de familia, es el esposo. ¿Y qué te pegó? No, pues es que dice que porque no tenía yo la comida a tiempo. En alguna ocasión, llegó una compañera sumamente golpeada, la cara morada, rasguñada, y cuando ya íbamos camino a levantar la denuncia, porque pues todos estábamos aprendiendo en ese momento, íbamos en camino a levantar una denuncia, ella dijo, no, mejor no, porque si lo denuncio me va a ir peor. Y bueno, pues se tenía que respetar, ¿no? También su decisión. Después, también se acordó en ese encuentro promover eventos culturales sobre la mujer, realizar cursos para la capacitación técnica de las mujeres, crear cooperativas de trabajo y consumo, organizarse para el cuidado colectivo de los niños, impulsar que se comparte el trabajo doméstico entre toda la familia, impulsar formas nuevas de educación de los hijos, propiciando que asuman un papel de clase y promoviendo una actitud de igualdad entre las mujeres. Entonces, el origen del movimiento de mujeres es darse cuenta, pues reunirse, ¿no? Primero, y darse cuenta que la gran parte de las que participan son mujeres, pero que además de la necesidad de una vivienda y de servicio, hay toda una discusión interna o una discusión en torno a su vivencia cotidiana dentro de la familia, que se tenía que atender. Central. Bueno, y entonces viene un elemento aquí que a lo mejor algunos sí ya han escuchado más, que es el feminismo. Las demandas de mujeres en el movimiento urbano popular, aun cuando no eran abiertamente feministas, coincidían ampliamente con las demandas más importantes de los grupos feministas, como la no violencia hacia las mujeres, el cuestionamiento del por qué el trabajo doméstico solo lo hacen las mujeres y por qué se realiza, bueno, por qué se realiza exclusivamente por mujeres. ¿Por qué las mujeres no ocupan puestos de dirigencia? Porque la mayor parte de los dirigentes de las organizaciones populares son hombres. 5. Sí. El cuidado de los hijos debía ser una actividad colectiva. Entonces comienza una contradicción dentro del movimiento urbano, porque surge dentro de la CONAMUP, la regional de mujeres de la CONAMUP, no todos eran de la CONAMUP, incluso había de otras colonias. Y surge a partir de una demanda bien pequeña, bueno, pequeña en el sentido de que ni siquiera nos lo imaginamos, que es la solicitud de desayunos. Ustedes conocen los desayunos que vendían en la primaria, ¿no? No sé si mis alumnos todavía les tocó desayuno, ¿ya no? No. Sí, sí, allá sí. Ok, una palanqueta, un plátano o algo, ¿no? Una galleta. Exacto, entonces se volvía central ese desayuno, tan pequeño, pero se vuelve central para la alimentación de los niños. Y las mujeres comienzan a organizarse. Y el DIF les dice, sí les vamos a dar los desayunos siempre y cuando se organicen por comités. No, nos comenzamos a organizar por comités y les salió, ellos querían parar la organización, pero lo que surgió fue una regional precisamente de mujeres que teníamos esa demanda. Entonces, las mujeres también empiezan a cuestionarse por qué si son la columna vertebral del movimiento, no son también el cerebro del mismo. Entonces, déjenme ver si puedo pasarles este videito. No se oye, ¿verdad? Bueno, es un video, no se alcanza a escuchar, es sobre la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, y ahí está la jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando tenía pues como 20 años, 21 años. Un poco más. Ella está planteando ahí, pues que si somos la columna vertebral del movimiento, ¿por qué no vamos a ser el cerebro, no? ¿Cuándo podríamos ser permítanme? No sé. ¿Por qué no podríamos hacer el cambio? Y se plantea la regional de mujeres de CONAMUP. Y comienza a haber una serie de talleres, miren, yo ahí hace muchos 20 años. años. Hace También 20 tenías años. 20 años. Donde diferentes mujeres estudiantes, profesionistas, mujeres del movimiento urbano, comenzamos a participar conjuntamente para hacer una reflexión sobre cuál es la situación de las mujeres dentro de los movimientos sociales en general. Y bueno, una de las estrategias más importantes es a través de la regional de mujeres. Bueno, ya lo voy a quitar porque no se alcanza a ver.
No se alcanza a escuchar. Y viene otra contradicción importante entre mujeres y feminismo, ya que algunas dirigentes argumentan que es importante la organización de mujeres, pero sin feminismo, ya que este divide al movimiento, excluyendo a los hombres. Hay como un miedo, ¿no? De decir, no, soy feminista, no, no, sí estoy por las mujeres, pero no soy feminista, porque yo no divido, ¿no? Algunas feministas, a su vez, consideran que el movimiento de mujeres es un movimiento economicista, es decir, solo por los desayunos o por la casa, por la vivienda, como propias, permitiendo permear la política social actual. No, me fui. Ok, esas son las contradicciones. Después, las feministas en el movimiento. Les voy a leer una parte de una feminista es una activista de muchos años en la Regional de Mujeres y en el movimiento, cómo se sentía. Dice, algunas de nosotras, sin conocer a fondo los planteamientos de diversos grupos, nos considerábamos feministas, pero algo que no podíamos decir, lo manteníamos oculto, porque muchos compañeros se hubieran opuesto a la Regional de Mujeres y hubieran pensado que nuestra lucha iba tal vez por el lado de la liberación sexual. Pero además, tampoco teníamos claro qué feminismo queríamos. Hablábamos de liberación de la mujer y comprendíamos que había una lucha específica, pero también considerábamos que la liberación del pueblo tenía que desarrollarse simultáneamente y no nos quedaba claro dónde se ubicaba la lucha de las mujeres. Este es un extracto de los testimonios colectivos recogidos en el taller de sistematización de la experiencia de la regional, de dos maestras Alma Rosa Sánchez todavía da clases aquí y Gisela Espinosa. La trascendencia del movimiento de mujeres es que el movimiento urbano ha mantenido cierto nivel de organización a la fecha que permite ascender al poder político actual a muchos de sus dirigentes. El movimiento de mujeres reconoce las propuestas del pensamiento feminista como propias ahora. Ahora ya permitiendo permear la política social actual, como es la política de cuidados que está planteando tanto la jefa de gobierno como la presidenta. Entonces, este movimiento, como dice Jaime y Luis, es un movimiento de tantos años, pero que ha logrado permear. Hay avances y el hecho, como dicen, de tener a Clara y a Claudia en el gobierno dirigiendo, hace que tengamos muchas esperanzas de que la situación cambie y que sobre todo se considere la situación de las mujeres. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Aida. Y ya llegó Felipe, está entrando, pero si quieren, pues avanzamos con Jorge mientras se instala Felipe aquí en la reunión. Cuando Luis me dijo que podíamos ser sede de un encuentro de CONAMUP conmemorativo de los 45 años, me entusiasmé mucho, pero no creí que el encuentro con viejos colegas resultara tan profundo y tan íntimo. Por eso estoy muy contento de que en este auditorio estén compañeros con los que compartimos un largo y decisivo periodo de nuestra vida y con los que me unen cuestiones muy puntuales, además, que nos hermanan para siempre. Jaime, nos reunimos por primera vez en una reunión clandestina de la JO, en una institución eclesiástica que él asistía mucho, en una reunión clandestina en la cual no teníamos nombre sino número, ¿te acuerdas? Entonces el compañero 6 tiene que exponer, el compañero 8. Estoy hablando de hace casi 50 años. Con Carlos Ramírez, más allá de la militancia política, me une el cariño con la Negra y con Luis Rubio. Eso es una cuestión que nos va a hermandar toda la vida. Con Sergito y con Panchito, pues fueron mis alumnos.
los lanzamos a partirse la madre en el movimiento urbano popular, siendo unos chicos pequeños, y fueron motivo de gran orgullo. Se convirtieron en gente que dio la vida y sigue dándola por mejorar este país. Con Silvestre, que está por acá, compartimos años duros de militancia sindical, jugándonos el pellejo todos los días. A las 6 de la mañana teníamos la primera reunión de la célula de la noche. A las 2 de la tarde la primera reunión de la célula del primer turno. Y durante años construimos una de las experiencias sindicales más interesantes que ha habido en este país, que fue la experiencia del Sindicato Textil de Quindío, la sección 163 del Sindicato de Trabajadores Textiles de la República Mexicana. Como diría Benedetti, la unidad y lo que nos une en la lucha nos une toda la vida. Por eso estoy muy contento de estar con todos ustedes. Revisar a la CONAMUP después de 45 años de su fundación nos da la tentación de los testimonios, de las alabanzas, de las anécdotas, pero también hay una obligación política que hoy sigue vigente y es una revisión crítica. Es un análisis crítico de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de los avances y lo que quedamos pendientes. Por supuesto, el nombre de esta conferencia que decidimos Luis y yo, la construcción social de la ciudad, da entrada a una revisión de la CONAMUP o de la trascendencia de la CONAMUP, que es la ciudad capitalista. La ciudad capitalista es un espacio de conflicto, es una ciudad que es un espacio privilegiado para la valorización de capital, para la rentabilidad y la reproducción del sistema, de su poder, de su cultura, y por lo tanto es un espacio donde las relaciones de propiedad afloran, una ciudad para incluidos y una ciudad para excluidos, y más una ciudad o las ciudades mexicanas grandes como Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, en donde los procesos de industrialización generaron la proletarización y la atracción de fuerza de trabajo de afuera y una gran demanda de vivienda que no encontró cobijo en los centros urbanos, sino en las periferias marginadas, sin servicios. Entonces, a fines de los años 60, todos los 70, el abrumador asentamiento de clases sociales pauperadas en las periferias reanimó el movimiento urbano popular, pero ya con demandas nuevas, ya con reclamos nuevos. Y eso es lo que se referían hace rato de la construcción social. Nosotros podemos decir que las uniones de colonos, que la CONAMUP, que nuestras organizaciones hicieron la construcción de ciudades populares. La Ciudad de México, el Valle de México son muchas ciudades. Son muchas ciudades enfrentadas, confrontadas. Y si queremos armonizar, es muy difícil porque el sentido de inclusión y de exclusión es muy violento. Pero lo que sí queda claro aquí es que la ausencia de organizaciones como la CONAMUP y la debilidad de la UPRES, para decir una cosa rápida, hizo que la Ciudad de México en los últimos años estuviera tomada por los desarrolladores urbanos y por eso es tan fea, y por eso es tan desigual, y por eso es tan excluyente. Hoy tenemos una ciudad más fea, más excluyente, más polarizada que la que tuvimos a fines de los años 80, cuando todavía la CONAMUP y una UPRES en su organización primigenia luchaban porque fuera mejor. Pero esa es una puerta de entrada. Realmente la reflexión profunda de la CONAMUP la tenemos que hacer desde otra perspectiva, desde una perspectiva que es las grandes transformaciones políticas que ha tenido México en los últimos 60 o 70 años. Es decir, la tenemos que ver vinculada con la historia de la izquierda socialista o de la izquierda revolucionaria o de la izquierda en general, y ahorita vamos a entrar a los matices. Es
una revisión que tenemos que hacer de una manera muy autocrítica. No solo por la participación que tuvimos o por las responsabilidades que tuvimos en los procesos, sino sobre todo por los retos que tenemos hoy en día. Es decir, hoy en día, igual que hace 70 años, vivimos una profunda crisis, pero con una diferencia notable. Hace 70 años, en la crisis de los años 70, la salida socialista era una opción, en la que discutíamos todos, que estaba en la mesa, y que en el mundo se hablaba del socialismo no como un proyecto perdido, sino como una posibilidad real. Hoy en esta crisis, el proyecto socialista no parece ser una salida a la mano. Ese es un tema que tenemos que discutir. Y en esa perspectiva me gustaría hacer la reflexión sobre el alcance de la CONAMUP, sobre la trayectoria de la CONAMUP, dónde se inserta, por qué surge, pero también una cuestión muy importante. ¿Por qué se desvaneció? ¿Cuáles son las causas profundas por las que desvaneció? Es muy fácil decir, llegó el cardenismo y nos levantó, es cierto. Llegó el Pronasol y nos comió, es cierto. Pero nosotros también tuvimos responsabilidades y hay que reflexionar sobre ellas. No voy a ir muy lejos, pero sí creo que hay que compendiar algunas cosas y espero que mi carácter autocrítico no quite el sentido celebratorio de los 45 años, sino que reafirme la importancia de nuestra organización. ¿Por qué es importante en el presente una reflexión de este? Decía yo, nuestras ciudades están tomadas por el gran capital inmobiliario. Nuestras ciudades están tomadas por los corruptos funcionarios, morenos o no morenos, que siguen teniendo una concepción neoliberal de la ciudad, no incluyente. Entonces, tenemos una responsabilidad importante. Este presente, en términos de la construcción de la ciudad, amerita tener una organización popular, porque si no es la organización desde abajo, la ciudad va a ir inercialmente a tener el sentido capitalista dependiente y excluyente que ha tenido en los últimos años. Pero también porque vivimos una gran crisis de la época actual. Y el capitalismo se está reestructurando y el imperialismo está volviéndose a consolidar en una disputa interna muy fuerte, en donde tenemos que hacer valer que hay posibilidades de una salida más allá del capitalismo. Y por eso tenemos que reflexionar en el contexto de entonces. ¿Dónde surge? ¿Por qué surge la CONAMUP y las coordinadoras de masas? Se suele decir que el 68 empezó todo. No es cierto. Siempre empezamos en el 68 el relato de la izquierda mexicana. No. El relato de la izquierda mexicana empieza, o por lo menos debe empezar un poco antes. Felipe, pásale, ya que interrumpiste la conversación. A ver si la acercan más a la carretera. Una disculpa, es que la culpa de la UPRES y la gente andan movidos por todos lados y pues, todo estaba cercado. Pero ya llegamos. Bueno, acabo mi exposición y empiezas tú. ¿Sí? Sí. El punto de partida es poco antes del 68, o mucho antes del 68. Un recuento rápido habla cómo el 68 fue un cruce de caminos. En los años 40, el corporativismo priista marcó una asimilación a una izquierda oficial. La CTM, la CROM, la CNP, hicieron que la izquierda en este país se oficializara. Primer dato. Años 50 y primeros 60. Represión y persecución del movimiento ferrocarrilero y de los últimos zapatistas encabezados por el jaramillismo. Segundo elemento. Tercer elemento. Las contradicciones y las rupturas
entre las formas de construir el socialismo, entre la URSS y China. No fue un problema doctrinario, un problema político de primer orden que llevó al mundo y en México sin exclusión a una confrontación entre los comunistas. En México muy marcadamente por decisiones en el Partido Comunista y para nosotros una cuestión muy importante que fue el surgimiento del espartaquismo. La Liga Leninista Espartaco primero en el PC y luego la Liga Comunista Espartaco de tendencia maoísta. Otro elemento fundamental que nos marca es la Revolución Cubana. El socialismo es posible en América. A 90 millas del imperio era posible hacer una revolución. Eso cambió la historia de América Latina. Su repercusión en el foquismo, que fue liquidado junto con el Che Guevara en Bolivia en el 67. Otro elemento que nos marca es la Revolución Cultural China, una revolución dentro de la revolución, una revolución donde se critica la construcción burocrática del socialismo. Otro elemento que nos marca antes del 68 es el surgimiento de la guerrilla, fundamentalmente la guerrilla de origen popular y campesino en Guerrero, con Genaro Vázquez en primer lugar. Dice Jaime, yo no lo tenía apuntado, pero estoy de acuerdo con él, las secuelas del Concilio Vaticano II y una tendencia radical en los cristianos. Ese fue el caldo de cultivo. Ese era el 68, ese fue el 68, los antecedentes de un 68, que sin duda el 68 permitió una explosión, el 68 permitió justamente una nueva salida. ¿Por qué? Porque la izquierda estaba recluida en el ambiente académico. Después de las derrotas de los 40, la derrota de los 60, la izquierda estaba recluida en el mundo intelectual, en el mundo cultural, en la academia. Estábamos marginados de la vida pública, de la lucha social abierta, eran clandestinos pero tolerados, ¿sí? Pero todo eso llevó a un proceso de reflexión muy importante que se expresó con toda fuerza en lo que hoy reconocemos y en ese momento surgió como izquierda revolucionaria. Es decir, la izquierda revolucionaria marcó al 68, tanto como el 68 redefinió a la izquierda revolucionaria. La izquierda revolucionaria se gestó, o una nueva izquierda revolucionaria se gestó justamente antes del 68 y en el 68 se vuelve a expresar con toda su fuerza. Es decir, ese es el marco político, ese es el México en el que nos formamos los que saltamos a la militancia política en los años 70. A partir del 68, habíamos discutido con Luis, surgen tres tendencias influenciadas por otros movimientos, pero surgen tres tendencias que son las que ya había notado Luis, tres vertientes que tenían diferencias internas, pero que son claramente identificables. La tendencia de la izquierda reformista, fundamentalmente el PC, en su momento socialdemócratas, donde la ruta de confrontación era la ruta electoral. La izquierda armada, con dos vertientes, una vanguardista autoproclamada, la vanguardia revolucionaria, y otra que construía la vanguardia en el seno de los movimientos campesinos y urbanos. La izquierda socialista o la izquierda revolucionaria muy amplia, no solo la línea de masas, muy amplia, una tendencia vanguardista como punto crítico, otra tendencia más de inserción en los movimientos sociales. Lo importante de estas tendencias, compañeros, es que fueron excluyentes. No es que existieran esas vertientes han existido en el movimiento comunista, en el movimiento de izquierda, en las revoluciones. El problema es que desde ese momento nos planteamos como excluyentes. Y eso marca un elemento que es fundamental para lo que voy a platicar hoy, que es la unidad nacional de una izquierda. La guerrilla se pudo unir nacionalmente, hubo esfuerzos notables en los movimientos guerrilleros. Nunca se pudo unir la izquierda. La izquierda reformista, ¿no? Tuvo un momento cumbre que fue
la reforma electoral del 78 de Reyes Heroles, donde ante el avance del movimiento popular, sobre todo el sindical en los años 70, trató de resolver la crisis en el marco institucional. Vamos a legalizar al Partido Comunista, vamos a legalizar a la izquierda radical, y los beneficiados que iban a ser los socialistas y el Partido Comunista no lo fueron, y los privilegiados de la gran reforma electoral fueron el PAN y la derecha. Fue quien la capitalizó, ¿no? Sin embargo, el PC se volvió PSUM, el PMT se capitalizó con Registro y el PRT de los trotskistas también. Surge una izquierda institucionalizada, ¿no? Que se plantea su unidad en el marco electoral. La lucha armada, bien dice Luis, fueron esfuerzos malogrados, no solo por el terror de Estado y la liquidación de la represión y los infiltrados, que fue una cuestión terrible. También hubo errores internos, que no es el momento de discutirlo, pero fue una derrota muy cruel y muy salvaje que también aterrorizó al resto de la izquierda de la ruta armada. Nos exorcizó de la ruta armada indebidamente. Es decir, la izquierda revolucionaria se exorcizó de lo electoral para no ser institucionalizado y de la violencia para no ser reprimido. Y así la izquierda revolucionaria tuvo una tarea muy importante: construir frentes de masas. El primer gran proceso de unidad de la izquierda se dio en torno al SUTERN, a los primeros 70, la lucha por la democracia, primero la independencia sindical y después la democracia. Pero lo cierto es que todos esos esfuerzos, compañeros, que se dieron para unificar a la izquierda, no florecieron por una cuestión. Eran esfuerzos de unidad a la izquierda de activistas y militantes. La clave del éxito de las coordinadoras de masas es que pudimos impulsar coordinadoras de masas de movimientos. En el caso campesino, de uniones, tejidos, de organizaciones campesinas amplias que dieron lugar a la CENPA. En el movimiento de la CENTE era muy interesante. Eran profesores, trabajadores de la cultura dentro de un sindicato. Eran secciones de un sindicato charro, del sindicato charro más importante de América Latina. Y en el caso de la CONAMUP eran colonos pobres, clase obrera, ejército industrial de reserva, pequeños propietarios, ¿sí? Pero organizados como colonias, organizados como unión. No sé si subrayamos la diferencia. Aquí lo que estamos diciendo es, esa unión que se pudo dar en las coordinadoras de masas se dio porque fueron movimientos, no individuos. Ya Luis me está apresurando. Voy a tratar de apresurar, pero voy a la mitad de lo que iba a decir. Efectivamente, la CONAMUP surge en 80, pero el camino viene desde 68. En Durango, en Monterrey y en el Valle de México empezaron las invasiones fuertes en el 68. Empezaron invasiones fuertes que fueron reprimidas en el 75 de manera muy salvaje en el campamento 2 de octubre, ¿se acuerda muy bien Jaime? No voy a hablar de los 800 delegados y 60 colonias que tuvo el primer encuentro nacional de lo que fue la CONAMUP. Pero sí voy a hablar, y voy a leer un párrafo que le leí a Luis hace rato, de cómo una de las organizaciones importantes que impulsaron a la CONAMUP, que fue la OIR, en 1982, en unos de nuestros documentos, caracterizábamos a la CONAMUP de esta forma. Fíjense. La CONAMUP puede crearse sobre bases firmes en la medida que agrupa organizaciones de masas consolidadas y actuantes desde hace 10 años. Esto es, no se constituye sobre la base de núcleos de activistas, sino de fuertes e importantes movimientos firmemente implantados en algunas regiones del país. Estas organizaciones sintetizan la experiencia de años de lucha independiente que permiten elaborar una línea de acción sobre la base de ideas encaminadas y demostradas de alguna manera en la práctica, sobre un proyecto político ideológico claramente anticapitalista y socialista. Su experiencia organizativa independiente del Estado, su movilización continua, es uno de los avances más significativos de la izquierda en nuestro país.
¿Eso lo cumplimos en los siguientes 10 años de la CONAMU? ¿Desde dónde tenemos que hacer la reflexión de los 10 años de la CONAMU? Que van de 80, 81 a 91, ¿no? Que fue el último encuentro donde se disolvió, no se rompió, se disolvió. ¿No? ¿Cuáles son los grandes temas que llevan? ¿Qué hicimos y qué no hicimos? ¿Hubo unidad real, orgánica? Y no le echemos la culpa al CDP de Durango, que efectivamente venía poco y boicoteaba. Nunca hubo una dirección unificada, como no la había en la izquierda revolucionaria. ¿Por qué? ¿Por resquemor a las burocracias? ¿Por desconfianza personal? Lo cierto es que la línea política, aunque fuera impulsada desde las organizaciones más potentes, nunca tuvo centralidad. Cada organización mantenía cierta autonomía que dispersaba la fuerza del movimiento. ¿Sí? ¿Cuál fue la composición de clase? ¿Era una composición de clase proletaria? ¿O predominó reivindicaciones pequeño burguesas? Aunque sea pequeña burguesía pauperada y jodida, pero eran cuestiones que tenían que ver con la propiedad, tenían que ver con el servicio, y no permitieron siempre la ligazón con otros frentes de masas como los campesinos, ¿no? La dificultad justamente de una democracia proletaria proclamada, pero asumida como asambleísmo y masudismo, ¿no? Nos vimos mucho el ombligo y vimos poco hacia afuera. Fuimos muy impulsores de la formación, pero pocas veces la consumamos. La formación de grandes dirigentes nos rebasó y esos dirigentes a la postre se convirtieron en gestores electorales y en negociadores. ¿Cuáles fueron el contexto? Ya voy a acabar, no me preocupes, 2 minutos. 2 minutos, porque llevo una idea fundamental. 2 minutos les pido y se los robamos a Felipe por llegar tarde. De 1980 a 85, compañeros, el movimiento urbano popular, la CONAMUP, creció de una manera insospechada. Al mismo tiempo, la CEMPA desaparecía y el movimiento obrero desaparecía. ¿Por qué? Porque la instauración del neoliberalismo a madrazos iba contra los campesinos y contra la clase obrera. Ahí estaba enfocado. No contra las colonias populares. Ahí no fueron tocadas. Entonces, de 80 a 85 crecimos de una manera impresionante, al mismo tiempo que bajaba nuestra militancia y nuestra influencia en el movimiento campesino y en el movimiento obrero, que fueron reprimidos, ¿sí? Lo curioso aquí, y hay que tenerlo en cuenta, es que tu interlocutor en el movimiento urbano popular es el Estado, y el límite de la negociación del Estado es el gasto público, y el gasto público empezó a reducirse años después. Es decir, no tienes una confrontación clasista contra el sistema, sino tienes una confrontación de negociación con el sistema. Son cosas distintas. Por eso la ruta campesina, la ruta obrera sindical fueron altamente reprimidas. ¿Qué pasó justamente en el 85? En el 85 lo que pasa es que el terremoto cambió el eje de negociación. La vivienda se puso al centro en el Valle de México y la CONAMUP en el Valle de México perdió algo de interlocución, perdió centralidad, aparecieron otros agentes negociadores, pero efectivamente lo que es cierto es que la composición clasista de la izquierda revolucionaria perdió campesinos, perdió fuerza obrera, se debilitó en esas áreas y surgió dos cosas. Prevalecía el movimiento urbano popular como un movimiento de reserva de fuerzas de masas que teníamos, y por otro lado, la irrupción del movimiento del CEU en 85, 86, 87. Muy pequeño burgués. Eso marca un espacio de análisis en la unión de la izquierda. La preocupación de la izquierda en este país ha sido cómo hacíamos una unidad nacional, cómo expresábamos fuerzas a nivel nacional. Y ahí surgen dos proyectos. Uno, la izquierda revolucionaria, el FEPIR y la UNIR, encabezadas por organizaciones grandes, pero organizaciones chiquitas, no cuaja. Pero lo que cuaja, y eso sí, es en el 88, la unidad de la izquierda en torno al mundo electoral. Sin embargo, aquí es una cuestión fundamental en la historia moderna del país que no hay que perder de vista. Efectivamente, hubo un cambio de rumbo. Llegaron el cardenismo y nos levantó. Sí es cierto.
La negociación de la izquierda revolucionaria con el cardenismo tenía dos propuestas fundamentales que el cardenismo no aceptó para constituir el PRD. Primera, que no se aceptara el 4 de octubre de 1988, que la Cámara de Diputados declarara presidente electo a Salinas de Gortari. La propuesta de la izquierda revolucionaria era, ¿sí?, un levantamiento social para evitar eso. Y el segundo, que el partido que surgiera del cardenismo fuera un frente de masas, un frente electoral donde las organizaciones no perdieran su integridad política, su inserción en los movimientos de masas. Las dos propuestas fueron rechazadas por Cárdenas, Muñoz Ledo y compañía. Después llegó el Pronasol. Si yo negocio con el Estado y el Estado tiene dinero y el Estado me conoce y el Estado me infiltra de la mano de Adolfo Uribe y el salinismo maoísta, pues entonces, ¿qué hacemos? El primer contrato, el primer recurso que se da en Pronasol millonario se le da al CDP de Chihuahua, al CDP de Durango. Millonario. ¿Quién aguanta esos cañonazos? Pues la CONAMUP no los aguantó, compañero. No los aguantó. Y ahí, efectivamente, acaba. De luchadores sociales a gestores electorales y candidatos perpetuos para una acumulación originaria personalizada. Y segundo, negociadores profesionales con el salinismo. Eso descalabró. Pero nosotros tenemos responsabilidad de cómo llegamos ahí. Estos fueron los factores externos. La autocrítica debe pasar, ¿qué hicimos nosotros para llegar tan frágilmente? ¿Por qué perdimos nuestros sindicatos? ¿Qué pasó con nuestros frentes campesinos? ¿Qué pasó con una cuestión que es fundamental, la organización revolucionaria? ¿Hicimos realmente un proceso de organización política centralizada de la izquierda revolucionaria? ¿Desarrollamos cuerpos teóricos para construir socialismos mejores desde abajo? Hicimos toda la crítica a la Unión Soviética, la crítica a la burocratización. ¿Construimos rutas distintas? Esa es la autocrítica que tenemos que hacer. Con un punto de partida con el cual termino, Luis, ya no te enojes, es el siguiente. Se lo di mi hipótesis a Luis esta mañana. La izquierda, sí, consiguió ser una fuerza nacional. Y consiguió ser una fuerza nacional con las elecciones, que era la ruta que menos esperábamos nosotros. Pero nada más que nos costó un poquito, ni ser socialistas, ni ser revolucionarios. La izquierda, que es nacional, no es socialista, ni es anticapitalista, ni es revolucionaria. Ese fue el costo. Entonces, ¿qué ha pasado con la izquierda socialista revolucionaria? Se diluyó en esa izquierda y hoy en día tenemos que plantear que si no hay una izquierda que vaya más allá del capitalismo, este capitalismo no tiene salida. No podemos reeditar un neoliberalismo, un capitalismo neoliberal maquillado, ni un capitalismo democrático popular. Eso no es posible. Entonces, esta experiencia tan importante que nos marca, está de frente a la realidad. Hoy la realidad en este país amerita que la CONAMUP, la experiencia de la CONAMUP, la experiencia de la izquierda revolucionaria, anticapitalista y socialista, sea valorada de cara al presente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Jorge. Nos están diciendo que la transmisión está interrumpida, entonces a ver si Felipe le echas un ojo. Y cerramos esta mesa con la participación de Felipe, que ya lo presentamos hace un rato, así que sin más, adelante, Felipe. Piden también que se acerquen el micrófono porque la transmisión no se escucha bien. Bueno, buenas tardes a todos. Y es la una. Bueno, pues a ver, estamos ante un auditorio, conocemos a varios del auditorio, ante invitados como Joel es de Lerma, defensor de ahí del río Lerma, ahí nació, compañero Miguel Zenón, activistas permanentes que siguen hoy. Y Jaime, pues no se diga, Jaime, somos del mismo año, del 57, ¿no, Jaime? Y en el 80, me lleva unos 4 meses.
Con Jorge igual hace, ¿cuántos? 40, ¿no? 40 años. También igual a Luis. Bueno, nosotros, bueno, yo soy migrante, vengo de la Piedad de Michoacán, llegué a la Ciudad de México, luego de ahí a Nesa. Desde entonces, 1963, estoy en esa, ahí sigo viviendo. Ahí tienen su casa, ahí con mi tocayo Felipe, ahí somos vecinos, ¿no? Me dice que viene hasta acá, bueno, está estudiando economía. Entonces, miren, la CONAMUP, ya no les voy a quitar, ya hablaron, la CONAMUP fue una confluencia de movimientos auspiciados por fuerzas revolucionarias o fuerzas de izquierda, como la UIR, la CNR, Punto Crítico, otros, ¿no? Sí, siempre decíamos, los puntos críticos critican todos los puntos, pero nos peleamos ahí, pero al final nos unificamos. La CONAMUP fue un proceso de confluencia de organización de masas, pues que pues tuvieron reivindicaciones económicas, pero también buscaban la transformación política del país, el socialismo. Y se hablaba de construir el socialismo en pequeñas zonas, algunos lo hacían, otros no, pero pues a nosotros, a los jóvenes, nos jaló ese fenómeno de la CONAMU. Le metimos ahí toda nuestra juventud, no tuvimos chance de ir a las discos y a esos rollos pequeños burgueses, o eso. Nosotros éramos de los tibiris. Después de las reuniones íbamos a los tibiris. Nosotros éramos de un núcleo, yo junto con otros compañeros construimos un núcleo, le llamamos una célula política juvenil revolucionaria. Éramos eso, y jóvenes anticapitalistas y que traíamos en la mano, en el corazón, pues la idea de la revolución. Eso era 10, 5 mujeres y 5 hombres. Ahí ya éramos paritarios. Ya éramos paritarios y no elegimos y no había leyes. No, nosotros éramos paritarios ahí. Eh, Vicenta, 15 años. Nati, 15 años. Luz, 17 años. Elisa, 18 y medio, ¿no? Era muy grande ya. Y Luz, bueno, Luz, 5 mujeres, 5 hombres. Rafa, que hoy anda en Uruapan, allá regresó el indígena purépecha de todos. Bueno, y su hermano eran los dos. Su hermano era obrerista, y Rafa, indígena del CCH Oriente, yo también. ¿Tú también? No. No sé, pero los del CCH. Él era Entonces, ¿Eh? a ver, imagínense, o sea, ¿cómo nos formaron en el CCH? Pues nos formaron, decían en el CCH nuestros maestros, hay que ir a apoyar a los colonos acá, a los campesinos allá, a los obreros acá. Y ese era como el equilibrio, ¿no? De la teoría, que puta, la teoría tonta, ¿eh? Sí, sí, tonta. Si no Entonces se practica. sales y pues tomas aire, oxígeno, ¿no? De los obreros, de los campesinos, de los colonos. Y eso es lo que le falta a los estudiantes y a los maestros de las universidades. Pues salgan a arearse y verán que sí, las masas ahí están. El problema de las masas es que, sí, efectivamente, como dicen, no tienen rumbo, pero sí tienen un espíritu de cambio y de lucha, ¿eh? Y son humanistas. Y si no serán anticapitalistas, pero son profundamente contrarios a estas ideas individualistas del sistema y dan la pelea desde el territorio. Y entonces, a nosotros nos encontraron en el territorio. Pedro Moctezuma nos convenció y le entramos. Y fuimos al segundo encuentro de la CONAMUP a Durango. Pero ya organizábamos, ya había masas, ya con nosotros 200, 300. No, ya éramos una fuerza. Y nos juntamos con el FEPIN, Frente Popular Independiente, que se formó en el 74. Nosotros veníamos como estudiantes apoyando las escuelas populares. Y claro que el 68 influyó. Todos
los que participaron en el 68 nos influyeron a nosotros. Yo tenía 11 años en eso, entonces tú también, ¿no? 68. 12. Entonces, claro, 68, 71, CCH, bueno, pero desde entonces teníamos ya esa ruta de buscar la transformación desde la comunidad y hoy la seguimos. Entonces, yo quería hablar de los hechos, o sea, ¿qué vivimos? No de la teoría, ¿no? Porque si hablamos de la teoría, pues les traigo un libro que hice y pues no me va a alcanzar el tiempo tampoco para contarles. Pero yo quiero hablar de dos momentos que tuvimos en la CONAMU. Y un primer momento era el Jaime y yo. ¿Qué hacíamos en la CONAMU? Pues puros gallones, ¿no? Del jalamiñismo. ¿Y nosotros qué? Los jóvenes andaban desviados, la droga, el vicio, la falta de empleo. Y nosotros nos metimos junto con el Polo y el del CPJ, que no era de la CONAMU. Formamos la regional de jóvenes de la CONAMU. Más o menos, ¿cuántos éramos? Como unos 2000, por ahí, un poco más. Puro chavo rockero, cumbiambero. La mayoría eran rockeros, ¿no? Trabajamos las demandas de ellos, pero también ellos nos decían qué hacer, la cultura, el deporte, la recreación, la educación. Yo era maestro, entonces era necesario estudiar, hay que terminar la primaria, la secundaria, y nos aventábamos el taller de teatro, de música, pero también la lucha por exigir al gobierno que aflojara el recurso del pueblo. Y le sacamos becas y de ahí impulsamos cooperativas, se impulsaron cooperativas. Acá Jaime ya les dijo que impulsó una cooperativa de ajedrezes de resina No nos dijo. que se exportaban, se exportaban. Y entonces, o sea, los chavos, los jóvenes entonces, eran chavos que se empezaron a meter a una ruta de construcción de una vida, de una ruta en la que ellos fueran productivos, pero también pues, que no perdieran la vida, que no perdieran la relación con su familia. Y entonces ese modelo freinetiano lo aplicamos. A lo mejor sin saber, yo no soy psicólogo, yo era maestro, pero lo aplicamos ellos, nosotros, y logramos, los que rompimos el Zócalo, esa barrera que no se dejaba entrar al Zócalo, primero fuimos nosotros, los jóvenes. 1,500 a 2,000 jóvenes en una marcha llegamos al Zócalo porque queríamos presupuesto para la recreación, la cultura, el deporte, la educación, para que esos jóvenes que les llamaban chavos banda tuvieran también acceso a incorporarse a la sociedad, como hoy lo tratan de hacer con jóvenes construyendo el futuro. Esos jóvenes de entonces eran jóvenes destruyendo el futuro. Y entonces nosotros nos juntamos y logramos romper el cerco y llegamos ahí donde están los de la CETEC. Hoy los de Guerrero rompieron el cerco, pero como 3 o 4 y después ya se salieron, quemaron ahí no sé qué. Nosotros sí lo rompimos, porque los soldados cortaron cartucho y los chavos no se abrieron, se quedaron ahí, encabronados, pero con la disciplina, ¿eh? Porque la disciplina era no moverse, no aceptar ninguna provocación. Y entonces nos recibió María de los Ángeles Moreno, que era secretaria de presupuesto, y logramos un aumento al presupuesto para el CREA. Ahí fue la primera victoria que tuvimos como regional de jóvenes de la CONAMUP. Entonces la CONAMUP estaba dando resultado. Nosotros aprendimos de los chavos que junto con ellos podemos romper los esquemas del Estado. Y lo hicimos. Y entonces el periodicazo al otro día, un polvorín el Valle de México. Y ahí las fotos, el Gillo, el espía, y ay, daban miedo, ¿eh? Entonces, esas victorias, pues nos daban más energía a nosotros y claro que también a ellos, porque ellos iban saliendo de ese control del Estado
y lo rescatamos, y nos rescatamos todos. Entonces, fue una experiencia de 3 años, no sé, por ahí, que los chavos lloraban después porque querían que siguiéramos ahí nosotros, y nosotros ya íbamos a otras tareas, ya más fuertes, y llegaban otros compañeros más jóvenes que nosotros, o digamos 21 años, 22, y retomaron, y nosotros nos fuimos a la otra etapa. ¿Cuál fue la otra etapa? La otra etapa era trabajar las demandas de las comunidades. Y ahí surge una demanda fuerte en este caso. La CONAMUP de Nesa empieza a controlar, empieza a rescatar el control de los territorios, el control del Estado y de su partido, del PRI. Y logramos mover miles de almas, de mujeres, en la Villada, ahí donde vivo y donde es acá Felipe, y la ampliación Villada, que es la otra ahí donde tú sabes más. Entonces, oigan, miles, 4,000, 5,000 mujeres peleando 2 lecherías. No es romperle el esquema al Estado. Bueno, el Estado que va a decidir dónde va a mandar sus lecherías. Ahí las mujeres decidieron dónde y decidieron cuándo. Y saben, y es que ahí yo creo que sí es una confrontación, ¿no? Porque, pues, ¿cómo no va a ser una confrontación? Porque te ponen a 500 granaderos con perros, con Doberman, con Rottweiler, el día que iban a inaugurar el Mundial del 86. ¿No supieron de la acción en esa de 4,000, 5,000 mujeres enardecidas porque querían leche para sus hijos? Y rompieron la valla de los granaderos y llegaron hasta el punto donde estaban autoridades de la FIFA y, y del gobierno federal y del deporte acá en México, y el gobernador del estado y el presidente municipal de Nesa. Las mujeres de Nesa amenazan con quemar el estadio. Es que el mundial Si no hay, es esa. sí, Son jóvenes. el 86 fue Sede en Nesa el fue. segundo mundial de Nesa, porque el primero fue el 70. Y en esa, Pero en 70 no estaba en esa. El 86. no, en Nesa esa era, fue el estadio, se inauguró el estadio Nesa, 86. Y era entonces, sede del mundial. la sede del mundial. Entonces, ¿cómo? ¿Y eso no es romper el esquema? ¿Eso no es confrontar con el Estado? Los encabezados de los periódicos del mundo decían, mujeres enardecidas de Nesa amenazan con quemar el estadio si no les ponen 2 lecherías. Y se logró. Y desde ahí se empezó a entender que la movilización, que la organización del pueblo sí rompe los esquemas y sí rompe los presupuestos del Estado y sí logra reorientar los presupuestos del Estado. Y entonces surgieron el control territorial, lo teníamos el control, 18 secciones, como en San Miguel de Otongo, y las luchas por tener pavimentación, las luchas por tener escuelas. Se luchó por la primera escuela secundaria en La Villada. 3,000 compañeros en una asamblea eligieron a los maestros. ¿Dónde se hace eso? Tal vez en las comunidades indígenas se hace. Pero yo quiero saber dónde se elige al director, al subdirector y a los maestros. Ahí se eligió, en la secundaria José Revueltas, que hoy existe. Esa secundaria surgió de un movimiento de masas, de la CONAMUP. La CONAMUP fue la mamá de esa escuela. Y ahí está. Y de esa escuela han salido decenas de miles de estudiantes que hoy están dando la pelea. Varios de ellos están dando la pelea. Si yo soy de las revueltas. Bueno, y aquí Sergio estuvo en la revuelta, era maestro. También egresado de aquí. Ese es otro triunfo. Y lo tenemos. Y el control desde adentro de la comunidad y de los maestros sigue hoy. A 40 años, ¿cómo no? ¿Seguimos ejerciendo formas de poder popular? Claro que sí. ¿Seguimos dando la lucha hacia el socialismo? Sí, lo seguimos haciendo. Pero es que no te retires, es que ¿a dónde me voy? Me voy al doctorado a España, pues yo también quisiera tener el doctorado. Dice un compañero,
Oye, tú y yo ya fuéramos doctores, le digo, hasta 3 doctoras tuviéramos, Jaime, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo, pero nosotros decidimos esa ruta. Y así como Jaime, como nosotros, hay miles de activistas en todo el país, mujeres y hombres, que han mantenido el paso. Por eso se acabó la CONAMU, pues por el rollo electoral, porque la izquierda electoral divide, el partido divide, hasta el partido, el otro divide. Entonces, ¿quiénes son los que sostienen las luchas del pueblo? Pues las comunidades autónomas organizadas. Eso es lo que sostiene. Por eso la UPRE se ha mantenido 38 años. Porque después de la CONAMU, entre otras, de toda la dispersión surgió la UPRE. Si nosotros les decíamos, aquí hay que atrincherarnos para que la UPRE avance en todo el país y siga el proyecto de la CONAMU. Nos quedamos nosotros, Clara se quedó y ahí está. Y otros se quedaron. Pepe Muñoz se quedó. Chavito, fue mi alumno, Pepe. Fue mi alumno en la secundaria José Revueltas. Y era todo un niño talento político. El revolucionario le decían a Pepe. Un traguito, porque es que el Pepe. Lo entierran. Un aplauso para Pepe. Bueno, lo entierran ahorita lo están enterrando al Pepe. En el Dolores. ¿Y quién no va a hablar de Pepe? Pepe era como el Tlacaele de nosotros, ¿no? El Tlacaele democrático, chavito. Y se armaba documentos fregones y asesoraba maestrías a los 17 años, 18. Dice, no, estoy asesorando unas maestrías para sacarme una lanita. Era cabeza el Pepe. Por eso pasó lo que pasó, compañeros. No por nada. O sea, ¿por qué Pepe? Porque Pepe es producto de esa línea, de esa ruta que la UIR perdió y que la CNR perdió y que el MRP perdió porque se fueron al electorismo, se fueron ahí a pelear los espacios y él se quedó. Y se quedó Mariano Muñoz y se quedó Víctor y se quedó Miguel, son sus hermanos. Entonces, así como esas familias, hay miles de familias en este país que se quedaron abajo, que no eran los dirigentes nacionales, pero eran los cachorros, ¿no? Digamos, de la CONAMU y de la OIR también, ¿no? Fueron. Pero, ¿qué creen, compañeros? Tenemos nuevos cachorros. Pues hay nuevos cachorros. Y acá los cachorros de Jaime, del taller de vivienda, Bianca, el Pato y otros, pues los conocemos. Y los nuestros ahí están en el plantón. Maestros que estudiaron con nosotros en las revueltas, maestros que estudiaron en las revueltas, luego en las prepas de la UPRES, luego en la Universidad de la UPRES. O sea, el modelo de la CONAMU fue nuestro ejemplo. Dijimos, hay que continuarlo. Y yo les digo, ¿para qué los 45 años? Los 45 años de la CONAMU es para que resurja un movimiento más firme que le meta las demandas nuevas de esta gentrificación, que le meta a esta lucha por no perder el territorio y dejarlo al crimen organizado. A la derecha desplazada ahorita por los electoreros de izquierda que quiere regresar. Entonces yo creo que los 45 años de la CONAMU nos deben de hacer reflexionar. Y yo creo que las universidades como la UNAM, la FES Acatlán, deben de volver a salir y deben de generar aquí los comités de lucha y no solamente de apoyo, de integración a los movimientos. No recibimos ningún saludo
de la UAM, de la UNAM, del Poli, en el plantón huelga de hambre. Y eso está grave. Pues, ¿cómo creen? Si estuviéramos en los 80s, no habría, no solamente saludos, sino estarían ahí con nosotros. ¿Por qué no? Pues porque se ha perdido, porque se ha aburguesado esta ruta de las universidades, porque el Estado las ha controlado, porque la derecha se ha metido y las ha controlado. Por eso, la CONAMU no va a resurgir como CONAMU, pero tiene que resurgir como un movimiento nacional de defensa del territorio, porque ya no quiere, muchos pueblos dicen, no, yo no quiero ser ciudad. Dice Jaime, hay una contradicción. Sí, es la defensa del territorio, pero también de la ciudad, porque los que están en el centro de la ciudad, como los otomí, los indígenas que son artesanos, ellos tienen que vivir ahí porque ahí les gusta y ahí sobreviven con sus artesanías. Entonces, lo que tenemos que sacar de este foro y de otros foros donde estemos es la integración de los intelectuales que antes eran orgánicos, que se regresen, y los estudiantes, Felipe y todos sus compañeros, a ir a la práctica, la teoría acá y la práctica. Hay mucho que hacer, compañeros. Nos espera el país, los pueblos indígenas, los campesinos. Hay que reformar el 27, hay que echar abajo las leyes neoliberales del 27 del 92, y solos no lo vamos a hacer. Hay que confluir todos, estudiantes, obreros, campesinos, indígenas. Hay que tomar el Zócalo y decirle a Claudia, queremos la reforma del 27. Queremos que caiga la ley neoliberal, esta de los maestros de la gente, porque ahí estamos. Porque esa era una ley neoliberal, y la ley en el Estado de México también, que nos afectó en las jubilaciones, y que muchos jóvenes no van a tener jubilaciones, muchos maestros. Digo, intégrense, métanse. Entonces, yo creo que el que es revolucionario, el que es de izquierda, si no le entra a la práctica, mejor que ni lo diga. No es, se es o no de izquierda si se practica en la teoría y la práctica. Y vamos a tener buenos estudiantes, buenos profesionistas. Y esta patria va a ser, un día no muy lejano, va a ser una patria socialista. Los que viven en la ciudad, los que viven en el campo, se van a unir, y entonces, agárrense, se va a construir ese modelo de sociedad que queremos todos. Una sociedad justa, democrática, autogestiva, profundamente humanista. Esa yo creo que es el llamado a que Jaime vaya y construya con otros ese movimiento nacional. ¿Por qué se apiñonan en la Ciudad de México? Hay que salir. Entonces, ¿quién va a hacer el trabajo? Hay que salir. Y lo que nos queda a nosotros, tenemos que hacer eso, ir como los juglares, pero nosotros somos los juglares de la política social. Hay que salir, porque si no hacemos eso, Sergio, con la poesía no la vamos a lograr nada más. Hay que ir. Entonces, sugiero, compañeros, queremos la revolución, hagamos la revolución juntos, todos, ciudad y campo. Rompamos las contradicciones. Yo creo que la experiencia, no de la UPLES, de muchas organizaciones son 10, 20. Estamos en frentes, él en el MUP, yo en la ANIX, que es un frente campesino indígena, Moisés y los compañeros en la CENTE. Vamos a seguir construyendo confluencias de movimientos de masas para formar el gran frente de masas. Esa es la tarea. La izquierda tiene que resurgir de las cenizas hacia el triunfo y lograr una patria socialista. Es corto, gracias. Muchas gracias, Felipe. Vamos a cerrar esta sesión abriendo al público las preguntas o comentarios que quieran hacer. Les pedimos que sean breves porque ya nos llevamos mucho tiempo y puede que nos corran de aquí. Pero bueno, hay que evitar que nos corran. Traemos fuerza para evitar que nos corran. Entonces, abrimos la sesión de preguntas. A quien se anime, adelante, por favor. Tomamos 2 o 3 preguntas y
y le pedimos aquí a Felipe y a Jaime que contesten todas. Alguien que quiera hacer o comentarios. Allá Silvestre y luego Sergio. Voy a ser muy breve y concreto. Yo solo quiero saludar este foro, recordando que el 1 de febrero de 1987 tuve el privilegio de saludar el nacimiento de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. En ese momento, representando a los trabajadores organizados del Valle de México. Y quiero decir enfáticamente que para mí la UPRES, una de las principales organizaciones del CONAMUP, es como el alcoholismo. Una vez que te conviertes en alcohólico, jamás dejas de serlo. La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, una vez que entra en tu sangre, en tu corazón, nunca te abandona. Gracias. Sergio, adelante. Bueno, primero, gracias a Luis que me mandó la invitación. Me había enterado de lo de San Miguel Teotón, que va a ser el 24, pero a nosotros ahí en la Prepa 95 nos toca la comisión de quedarnos en el plantón en el MECRE y no voy a poder. Pues que te sustituya. Y pues ver a Cortizac y a Carlos, mis maestros, pues es profundamente emocionante. Yo estudié aquí en Acatlán, estudié historia y defendimos aquí muchas cosas contra la privatización de la educación. Y cuando vino el movimiento de los damnificados, nos fuimos a las colonias populares, ahí con Aida. Nos aventuramos de Tlalpan, estábamos allí en un campamento con las costureras y nos agarramos de la mano. Estaba enamorado de ella. ¿Estabas? Ya me he enamorado muchas veces. Pero no has dejado de estar enamorado de ella. Eso es. Y fuimos a dar a un campamento de damnificados, Tentecalco número 60, a un lado de donde estaba la Pascual, que por cierto, donde está el terreno de la Pascual, hoy hay un SAMS, un centro comercial, que se perdió para la comunidad. Allá a un lado había puros obreros de la Pascual. Y en ese campamento llegamos allí a saludar a la señora Consuelo y nos abrió la puerta para construir una organización de la CONAMUP, porque nosotros dentro de la CUT, de la Coordinadora Única de Damnificados, reivindicamos la CONAMUP y ayudamos a la reconstrucción de la ciudad. Y mucho del dinero que conseguimos fue de un sacerdote, el teólogo Miguel Concha, para la reconstrucción de muchas viviendas. La CONAMUP llegó a nuclear, en ese entonces se decía 1 millón de gentes en todo el país. O sea, 1 millón de gentes era un chingo. Inimaginable, Un chingo. era un chingo, ¿no? Es Un inimaginable. décimo de los que junta la Virgen de Guadalupe. Y con Felipe hicimos la primera escuela de la CONAMUP o de la UPRES, ¿no? De la UPA, ya. Abrimos la primera escuela. Ahora, en toda la zona oriente y en otros lugares, hay alrededor de 1000 escuelas de organización social. O sea, no es una cosa pequeña y no hemos logrado hacer un proyecto educativo. Lo que sí logramos es una alternativa de educación para gente, para alumnos que no tenían acceso a la educación. Y empleo, no sé cuántos maestros sean, empleo para muchos trabajadores de la educación. Lo que no hemos logrado hacer es un proyecto educativo. Ahí es un talón de Aquiles. No digo que no hay prácticas de maestros en específico que hacen cositas o cosas milagrosas, pero no se ha logrado hacer un proyecto educativo. No se ha tenido esa capacidad y ese es talón de Aquiles
de este movimiento de las escuelas. Yo veo una contradicción en Morena y en los gobiernos que vienen emanados, o las gentes que gobiernan, que es como querer destruir o aniquilar a los movimientos sociales. No los quieren, no los desean. Y sin embargo, los movimientos sociales ayudamos para que ellos llegaran. Parece una contradicción de origen. Lo quieren ellos, y lo veo en el grupo de Texcoco, quieren ellos dirigir el movimiento, pero sin organizar el movimiento, sin organizar a la población. Y eso es imposible, como ya dijo Cortizac, ahí lo planteó muy bien. Y yo creo que eso es parte de la construcción de una nueva izquierda, que tiene que ser desde abajo y con las demandas de los de abajo, para revertir al capital inmobiliario. ¿Por qué? Porque la CONAMU sí luchaba por vivienda. Y encontré una cosa, bueno, ya me alargué, ¿no? Ya parezco el conferencista. Encontré una cosa en un libro que se llama La Asamblea de Anthony de Negri. Dice que aquellos lugares donde la gente es propietaria de su espacio, así hacía un espacio de 24 metros cuadrados, lo hace ciudadano y lo hace defensor de su tierra, igual que los campesinos. Un campesino, a lo mejor ahí voy a pecar porque somos muy dados a la cuestión del ejido, ¿no? No se puede tocar el ejido. Bueno, Salinas ya lo tocó, lo retocó y lo desapareció. Y no se dio la propiedad privada de los pequeños campesinos, propietarios de la tierra. Eso hubiera sido otra cosa, hubiéramos tenido otro resultado. Yo veo allí una contradicción en Morena, y ya lo marcó Cortizac, es una izquierda neoliberal. Ahí no debemos de engañarnos, son contrarios Pues al menos burguesa. o burguesa, o pequeño burguesa, y no debemos de engañarnos, no son revolucionarios. Porque Morena no es un partido revolucionario, es otra cosa, ese fenómeno es. Y por eso no lucha contra el neoliberalismo. Dentro de sus demandas, aunque dice que van contra el neoliberalismo, sus prácticas realmente son neoliberales. Así como lo fue la CONAMU, bueno, en nuestra mente había un priista dentro de nosotros, porque reproducíamos al sistema. Y se sigue reproduciendo el sistema desde la izquierda, desde esa cultura política. Ya. Gracias. Muy bien, acá el compañero, por favor. Panchito también. Llegamos tarde porque venimos de un plantón de 4 mujeres y 4 hombres que están en huelga de hambre. Se levantó la huelga de hambre a las 3 de la mañana por demandas que tienen que ver con educación, con la defensa del agua, del territorio, con el riesgo de que esas personas que son defensores y defensoras puedan ser asesinadas por la delincuencia organizada y por la omisión del gobierno del Estado de México, entre otras cosas. 4 mujeres, 4 hombres. Yo no estoy de acuerdo con que ya no hay una visión revolucionaria de las cosas. Yo no estoy de acuerdo con que todo se ha acabado. O sea, dice Nacho del Valle, el compañero de Atenco,
¿Quién dijo que todo está perdido si yo vengo a ofrecer mi corazón? Es una canción, pero lo dice Nacho. Él, Joel, es maestro, poeta y campesino. Él. Aquí en el Estado de México, el humedal, uno de los más grandes y más hermosos, los humedales de Lerma, está en riesgo. Todo el agua que nos bebemos la cosechan ellos en las alturas y va. Y la prueba más grande de que no está terminado, de que no todo está terminado, son ellos dos, Jaime, Felipe. Porque revolucionarios que ustedes estén aquí, personas hermosamente jóvenes y no tan jóvenes, escuchando historias de hace mucho. Pero en realidad las cosas no han terminado. Todo lo que se ha hecho en la ciudad no terminó nunca. Las universidades son producto de la lucha permanente de las organizaciones, de los movimientos, las prepas, los comedores, los uniformes, los presupuestos participativos, la defensa de los territorios, aquí en el Estado de México, en Atenco, la defensa de los bosques. No le estamos diciendo que vayan, ¿no? Pero que sí sepan que existe eso. Y que todo se transforma, el universo, los continentes, la naturaleza, absolutamente todo. Y también esto ha tenido que evolucionar, pero hay una gran diferencia entre decir que ya no hay nada y que antes sí, a continuar construyendo de otras formas. Así se han hecho las ciudades, las comunidades, calles polvorientas, las casas de cartón, los lugares sin servicios, muy cerca de aquí. Y es gracias al trabajo, al esfuerzo de mujeres y hombres, migrantes principalmente, que todo esto se mantiene vivo. Por eso llegamos tarde. Hemos llegado tarde a esto, pero no hemos llegado tarde a la cita que tuvimos siempre con la historia. Y falta mucho por hacer. Mucho. Y así. Gracias. Cerramos estos comentarios con el compañero Francisco que está allá atrás. Voy a ser muy breve. Nada más apuntando dos cosas que creo que me parecen importantes para poder trascender como pensamiento político ideológico y como organizaciones como individuos, ¿no? El primero, efectivamente, ¿no? Yo también soy hijo de aquí de Acatlán. Tuve mis padres teóricos, ¿no? El compañero Jorge Isaac, el compañero Shelley, Orlando, ¿no? Y también tuve otros dos padres, Felipe, compañero Jaime Reyo, que me enseñaron la cuestión de la práctica política allá en las colonias populares. Teoría, práctica, no creo que sea el ejemplo a seguir, no creo eso, pero sí es, debe de tenderse a ver esa fusión en la cuestión teórica y práctica, y a lo mejor en el transcurso pues vamos tropezando, vamos aprendiendo nuevas cosas, vamos desarrollando, ¿no? Y me sorprende, porque bueno, cada vez que vengo aquí, el compañero Jorge Isaac, ahora ya mi compañero, ¿no?
Sí, el maestro. El compañero Isaac, me saca cosas nuevas. Y le metió poco a su presentación. Y allá compañero Felipe, el día de ayer, hasta las 3 de la mañana nos tenía ahí En chinga. chinga loca. En un taller de formación política. Nadie se va a dormir hasta que no tomen un acuerdo acerca de los 15 puntos que plantea la gobernadora del Estado de México en relación a la movilización que se está teniendo y a los puntos que se está teniendo ahí, ¿no? Y no se van a dormir hasta que no lleguen a un acuerdo. Ahí estoy durmiendo, pero el compañero Jaime, la solidaridad, ¿no? ¿Saben qué? Cabrones, nos vamos allá a despedir al compañero Pepe, ¿no? A darle la solidaridad al frente, ¿no? Ahí, y no lo vas a ver, ¿no? Pero como compañeros, como militantes, eso fortalece a las organizaciones, ¿no? Pero bueno, eso es parte de, ¿no? Lo que yo quería apuntar es que efectivamente cuando se está construyendo una sociedad que queremos que sea diferente, que tenga esos elementos diferentes, hay dos cosas. En las sociedades, en los territorios, en las colonias, en las familias donde estamos, consolidemos pues nuestra forma de toma de decisiones, consolidemos nuestra forma de la consulta, ¿no? O sea, que no la tome el papá o el más chingón o el que aporta el dinero o la mamá mandona, ¿no? Sino que lo tome de manera colectiva la familia o la colonia, etc. Y que eso se pueda replicar donde estemos. Porque si no consolidamos esa parte, los ciclos van a venir y nuevamente va a venir la avasalladora ideología capitalista o la forma de organización y se acabó. La otra parte que comentaba el compañero Sergio, efectivamente, estamos construyendo una educación alternativa, ¿no? Una educación que no nada más es llegar como maestro nuevo y con una ideología distinta, sino que tenemos que consolidar o construir un modelo educativo en donde haya contenidos nuevos, haya pedagogía alternativa y haya esa vinculación entre la escuela y los papás. Porque si no hay esa comunicación entre escuela, alumnos y padres de familia, pues ahí se pierde todo, ¿no? Tendrá contenido, tendrá un nuevo maestro muy solidario y a lo mejor tiene un alumno muy receptor, pero si el papá no recibe, ¿no?, la cuestión propuesta de los maestros y de la escuela, entonces ahí se pierde todo. Entonces, nada más para terminar, esos dos elementos yo creo que son muy importantes. ¿Cómo consolidar la toma de decisiones en las colonias, asambleas, de manera democrática, etcétera, etcétera, y consultando las bases? Y la otra, que podamos definir un modelo educativo que permita que padres, estudiantes y profesores construyan una estructura escolar que trascienda más allá de las generaciones, ¿no? Gracias, Panchito. Muy bien, queremos terminar dándoles un reconocimiento de la universidad. Me va a permitirlo leer. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zacatlán.
Coordinación de Investigación Multidisciplinaria y Aplicada, otorga la presente constancia a Jaime Reyo Gómez como ponente en la conferencia La Construcción Social de las Ciudades, CONAMUP, 45 años de lucha y organización. Entregamos también su reconocimiento a Felipe Rodríguez Aguirre. Gracias, Felipe. Entregamos también su reconocimiento a Ida Villalobos Sosa. Gracias, Aida. Queremos despedir esta reunión invitándoles el 24, el próximo sábado, a San Miguel Teotongo, donde será el gran festejo de los 45 años de CONAMUP. Y quisiéramos cerrar no con un minuto de silencio por los compañeros caídos el día de ayer, sino que lancemos una consigna para terminar este evento. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias a todas y a todos por su participación. Pero ya se aguanta ahí. Véngase para una foto. Gloria ligeramente. Pero esto no, es que no ha leído los premios teóricos. Lo único que va a salvar a la humanidad es la poesía, es un arma cargada de luz. La poesía, Un arma cargada de luz. la poesía, el Roque Dalton Eso era, la dice Vigo, léete Roque aquí. Dalton era, Ahí está. Sigues allá. Felipe, ¿nos tomas una foto? Déjense. Lo que pasa es que yo no puedo escribir. Volteen para la foto. Ya fuera. Examen que sí. Que se vea, porque se sienta ahí una Profesor Salas, venga para la foto. Si nos vemos. Nada más ahí me falta. Ahí ya se está recogiendo. Aquí caben más. camarada Joel, Pexel, Joel. Pero suben. Se mata panza. Chiquita. Ay, sí. Ahora, profesora Aida, como si estuvieran contentas y contentas. Vale. No, son muchos avances. Con amor, sonrían. Bien. Otra. Otros 10 y ya. Aguarden, todavía falta uno más. Ya vamos a cobrarle 1,000 pesos por foto. ¿Esta? El azul. El azul. A ver si le puso cámara. No, no tiene examen. Tienes que. Falta el otro. Falta más este. Era remate. Vente. Vente, Felipe. Para que tenga todos. Vamos a tener que la foto oficial. Porque faltaba No. Felipe. Aguarden. Qué bonito. Ah, ya.